En interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. En este día vamos a seguir considerando la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Hemos mirado desde el versículo 1 al versículo 5. Ahora vamos a leer desde el versículo 6 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra de Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hasta aquí nomás en la palabra de Dios. Vamos a volver a orar para que el Señor nos guíe en la meditación de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos muy agradecidos. Y ahora, Padre, quisiéramos al abrir tu palabra, que tú nos dirijas. Grande, Señor, es la necesidad que tenemos de que tú nos hables al corazón y que tu Espíritu Santo aplique esta tu palabra en cada uno de los que estamos oyendo. Es por eso, Señor, que te rogamos y te imploramos que vengas en ayuda. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Decíamos el otro día, ¿por qué Dios tenía que levantar un profeta? En los tiempos de Jeremías, los enemigos decían una cosa muy importante que puede darnos la pauta de por qué Dios levantaba a un profeta. Los enemigos decían, la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Es decir, que lo que estaba definiendo era el rol que tenía cada uno en la historia de la vida del pueblo de Israel. Allí estaban los sacerdotes, y los sacerdotes estaban para enseñar la ley. Allí estaba el sabio, que era el que ayudaba a poder aplicar la ley. Los libros de sabiduría, como Eclesiastés y como Proverbio, ayudaban a que todos aquellos que escuchaban la ley, que eran enseñados por los sacerdotes, pudiesen aplicar la ley. Y cuando a todo esto el sacerdote no enseñaba la ley
y cuando los sabios faltaban, y cuando el gobernante se prostituía, entonces todo el tejido social, religioso, se venía abajo, y entonces Dios levantaba al profeta. Él venía a denunciar el estado calamitoso espiritual del pueblo de Israel. Ahora, habíamos dicho que si uno realmente tenía que definir con una frase todos los mensajes de los profetas, uno podía definirla en esta frase: a Dios hay que tomarlo en serio. Es decir, todos los profetas venían a decir esto: a Dios hay que tomarlo en serio. Y decíamos de que tomar a Dios en serio significa que yo tengo que obedecerlo en forma incondicional. Que no puedo obedecer a Dios en algunas cosas y en otras cosas hacer de cuenta que Dios no habló. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual de Dios que nosotros no podemos violar, y que es el de la siembra y de la cosecha. Ahora, habíamos dicho también de que este pueblo que venía de la cautividad y que había sufrido mucho, empezaba a edificar el templo, la ciudad y los muros. Al mando de hombres grandes como Nehemías, Ageo y Esdras, ellos pudieron edificar. Fueron momentos muy difíciles, porque los enemigos no querían que ese pueblo empiece a edificar los muros, empiece a edificar el templo. ¿Por qué? Porque los enemigos sabían muy bien que el templo era algo muy importante para los judíos, porque la vida espiritual del pueblo judío giraba alrededor del templo. Es por eso que ellos no querían, bajo ningún punto de vista, de que esto se volviese a edificar. Pero Dios le da la bendición de poder terminarlo. Decíamos allí que en ese momento de mucha presión, donde ellos tenían que estar edificando, poniendo ladrillos, y cerca de ellos estaba la espada porque tenían que defenderse de los enemigos que querían atacarlo, ellos habían realmente solidificado su comunión. Eran los momentos de crisis, en los momentos de mucha tensión, cuando el pueblo realmente estaba unido, tenía un solo objetivo. Y ahí habíamos visto de que realmente en la vida espiritual es más peligrosa la paz que la guerra. Porque en los momentos de tensión, en los momentos de guerra, todos nosotros nos juntamos, aunamos esfuerzo, estamos en comunión, oramos los unos por los otros para poder vencer a aquel enemigo que viene a derribarnos. Esto es la experiencia particular, personal de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en tensión es cuando nosotros más nos aferramos a esas cosas de Dios. Pero cuando el Señor le dio realmente la bendición de la paz, dijimos que ellos se habían relajado en la vida espiritual. Ahora nos habíamos preguntado, ¿cuándo comienza el relajamiento en la vida espiritual? Y habíamos dicho que en la vida espiritual el relajamiento aparece cuando la visión espiritual se oscurece. Cuando la visión espiritual se oscurece es cuando empezamos a relajarnos en la vida espiritual. Es cuando nosotros no vemos nuestra propia necesidad espiritual. Nosotros nos hemos convertido al Señor, somos hijos de Dios. Y creemos muchas veces que realmente eso ya está. Y no es así. Hemos visto en 3 hombres grandes de Dios cómo en un momento determinado se le oscurece la visión espiritual, y aquellos hombres grandes de Dios, a los cuales nosotros no podíamos ni desatar la correa de su zapato, como dice Juan el Bautista del Señor, veíamos cómo ellos sufrieron en un momento determinado. Es decir, que hermanos, el peligro del oscurecimiento en la vida espiritual está ahí, está latente. Podemos nosotros caer, puede usted caer, puedo yo caer, aunque nosotros estemos hoy aquí, estemos abriendo la palabra de Dios, estemos estudiando la palabra de Dios. Ahora, habíamos visto de que este pueblo tenía la visión espiritual oscurecida. ¿Y en qué lo habíamos visto? Lo habíamos
visto en que hay 7 preguntas que ellos le hacían al Señor cuando el Señor le decía, yo los amé. Y ellos decían, ¿en qué nos amaste? Ustedes me han robado, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han deshonrado, ¿en qué te hemos deshonrado? Vosotros me menospreciáis, ¿en qué te hemos menospreciado? Es decir, que el problema y el peligro más grande, hermanos, está no en que nosotros pequemos, porque nosotros realmente podemos pecar y de hecho lo hacemos diariamente, pero tenemos la posibilidad de poder confesar. El peligro más grande, hermanos, no está en que pequemos, el peligro más grande está en que pequemos y no nos demos cuenta de que estamos pecando. Y a este pueblo le pasaba pura y exclusivamente eso. Ellos realmente no se dieron cuenta que estaban faltándole a Dios. Ahora, hasta aquí habíamos visto, ahora queremos ver otra parte, es decir, ¿cuáles son las consecuencias cuando la visión espiritual se oscurece? Dijimos que la visión espiritual se oscurece cuando empieza el relajamiento espiritual, cuando yo no veo la grandeza de Dios ni veo mi necesidad personal espiritual. Y cuando la visión, hermanos, se oscurece, aparece algo que tenemos que anotarlo, aparece el formalismo religioso. Es decir, cuando usted veía a este pueblo iba al templo, este pueblo llevaba el cordero, ellos estaban allí, sacrificaban el cordero, ellos hacían la fiesta, ellos cumplían con todos los ritos. Pero ellos habían caído en el formalismo religioso. Se cumplía en ello lo que decía Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo de que usted lo veía y ellos eran aparentemente piadosos. ¿Por qué? Porque cumplían con todos los ritos, porque ellos realmente se congregaban, iban al templo, ellos llevaban el cordero, la sangre estaba, ellos estaban, pero el efecto de la piedad en esas personas no se veía. Es decir, que ellos estaban actuando por un mero formalismo religioso, se habían acostumbrado. Es como si en la actualidad nosotros nos conformásemos, hermanos, con venir a la cena, cantar algunos himnos, alabar al Señor en algunas oraciones, después nos vamos, pero esto no deja de ser un mero formalismo religioso. Esto era lo que le estaba pasando a este pueblo. Ahora, hermanos, cuando el formalismo religioso viene a nuestras vidas, se instalan algunos pecados. Acá hay 3 pecados que vamos a ver, que cuando yo los nombre, uno va a poder entrarle el temor, pero yo creo que en vez de entrar el temor, tenemos que pensar que muchos de estos pecados podemos estar nosotros cometiendo en la Iglesia de Jesucristo. Allí se presentaban 3 pecados: profanación, sacrilegio y simonía. Ahora, ¿qué es profanación? Las cosas se dividen en santas y profanas. Profano significa fuera del templo. Es decir, lo que está fuera del templo es profano. Ahora, si yo quiero traer algo de afuera que es profano y lo quiero introducir al templo, entonces lo tengo que santificar. Es decir, yo no puedo traer algo de afuera y meterlo en el templo y decir, esto va a formar parte del templo si primero no lo santifiqué. Es decir, lo que primero tenían que hacer ellos era santificar las cosas. Ahora, cuando el sacerdote hebreo oficiaba, tenía una ley que decía, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, para poder discernir ¿entre qué? Entre lo santo y lo profano. Es decir, que no estaba hablando de borrachera, sino estaba hablando de que tenían que no tomar para estar lúcido, para saber qué era lo santo y qué era lo profano. Si se introducía algo sin consagrar a Dios, entonces eso era profanación. Por ejemplo, cuando Dios declara el día santo en Israel, en Éxodo capítulo 31, Él dice así,
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Ahora, ¿cómo se podía profanar el día santo? Los judíos trabajaban 6 días, y eso estaba bien. Pero al séptimo día, que era el día santo proclamado por Dios, ellos tenían que parar, ellos tenían que descansar. Ahora, ¿cómo se podía profanar este día? Y se podía profanar haciendo en este día lo que se hacía en todos los días y que estaba bien. Es decir, él tenía que trabajar y estaba bien, la ley decía esto. Pero si él introducía el trabajo en el día santo, en el día en que él tenía que descansar y meditar en las grandes cosas de Dios, entonces él estaba profanando ese día. ¿Por qué? Porque traía de lo inmundo y lo llevaba a lo santo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, esto era profanar el día. Es decir, yo estoy trayendo de lo inmundo y lo estoy poniendo en lo santo. En todos los días estaba bien, pero no lo puedo hacer hoy. No lo podía hacer ese día. Ahora, Malaquías les va a mostrar de qué maneras ellos cometían la profanación. Nosotros hemos leído el versículo 6. Y en el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, uno parece que no entiende mucho por qué el Señor está trayendo esta frase. Esta frase la está trayendo el Señor porque esto era lo que los sacerdotes enseñaban al pueblo. Los sacerdotes sabían que al pueblo lo que tenían que enseñarle, lo primero que tenían que enseñarle era que había 2 cosas fundamentales que él tenía que aprender. Para que el tejido social no se caiga, para que no se venga abajo, para que la sociedad no se prostituya, ellos enseñaban 2 cosas. En primer lugar, lo que era el respeto familiar. Y en segundo lugar, lo que era el respeto social. Y ellos lo sintetizaban en estas 2 frases. El hijo honra al padre, el respeto familiar, y el siervo a su señor, el respeto social. Ellos sabían que si esto no se guardaba en la sociedad en un momento determinado se iba a caer. Entonces Dios le dice, ustedes enseñan esto, y está bien, porque ustedes ven como muy importante de que se respeten ciertos aspectos en la vida familiar y en el aspecto social, porque si no esto se viene abajo. Pero ustedes tienen que comprender que así como están cuidando esas cosas que son fundamentales y que ustedes enseñan, ustedes tienen que saber que en la vida espiritual tienen que mantener ciertos respetos. Y entonces él le dice, entonces ahora yo me voy a poner como padre. Si yo soy el padre de Israel, si soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, él los confrontaba con la palabra de Dios. Él decía, ustedes para que la sociedad no se venga abajo, están cuidando ciertos respetos. Y está bien, pero no lo están haciendo en la vida espiritual. Porque si en la vida espiritual lo estuviesen respetando, a mí me estarían honrando y a mí me estarían temiendo. Y sin embargo no me temen. Y entonces él le va a explicar dónde realmente están cometiendo profanación. Él dice así, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, fíjense a quién le está hablando. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y en el versículo 12 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Es decir que, hermanos, ellos estaban realmente profanando y no se daban cuenta. 3 cosas fundamentales le decía Dios. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, es decir, esta es la consecuencia. Si ofrecían pan inmundo era porque ellos consideraban que la mesa del Señor era despreciable. Y decís, inmunda es la mesa de Jehová y su alimento despreciable. Ahora, ¿dónde estaba la falla por lo cual Dios los acusaba?
En Génesis, en el capítulo 4, se nos habla de las ofrendas de Caín y Abel. Se dice que Caín, que era un labrador, él trajo a Dios del fruto de su trabajo. Si era un labrador, Caín, ¿qué trajo? El fruto de la tierra. Pero dice que Abel, que era pastor de oveja, trajo de lo suyo. ¿Qué puso? El cordero. Ahora, dice la palabra de Dios, que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda y aceptó a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que Dios rechazó a Caín y la ofrenda y aceptó a Abel y a su ofrenda? ¿Cuál es el motivo que da la Biblia? Dejemos de lado los preconceptos que se hacen cuando se lee ese pasaje. Que habla de por qué Caín, porque la sangre. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, por qué Dios rechazó. Esto lo aclara el apóstol Juan en su primera carta, cuando él dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es decir, tres cosas importantes aprendemos de este pasaje. Primero, que la ofrenda era limpia. Cuando uno mira allí en Génesis, en el capítulo 4, uno puede ver de que nadie le pidió la ofrenda a Caín, sino que fue una ofrenda voluntaria. Y así como en Israel estaban la ofrenda de aquellos frutos de la tierra, que eran aquellos primeros frutos, que era la fiesta de las gavillas, así él trajo, de alguna manera, un fruto voluntario de su tierra. Es decir, que lo que está diciendo Juan es que la ofrenda era limpia, pero el vehículo que la llevaba era mala. ¿Se da cuenta? Es decir, allí lo que Dios me está diciendo, que Dios no mira solamente la ofrenda, sino mira el vehículo que la lleva. Y el vehículo que la llevaba, que era Caín, en él obraba el mal. Por lo tanto, Dios no aceptó. Y fíjense en qué importante y qué extraordinaria es la palabra de Dios, porque cuando uno mira en Génesis capítulo 4, uno se da cuenta de que dice Dios, que Dios no aceptó ¿qué? A Caín y la ofrenda. Es decir, lo primero que pone es, yo no estoy aceptando el vehículo que trae esa ofrenda. ¿Se da cuenta? Es decir, Dios no mira solamente la ofrenda, sino mira el vehículo que la trae. Ahora, ¿cuál es la aplicación que vemos en Malaquías de estos 3 versículos? Hermanos, el pan que ponían era bueno y lo habían seguramente santificado con los ritos, pero el vehículo que lo llevaba era malo. Es por eso que Dios está diciendo, estos panes son inmundos. Ahora, ¿por qué Dios habla del pan y no del altar? ¿Por qué? Porque en el ritual judío, en el lugar santo, había una mesa. En esa mesa se ponían los 12 panes. Cada uno de los panes estaba representando a cada una de las tribus de Israel. Esos panes ahí juntos, alrededor, uno al lado de otro, estaban expresando de que ellos tenían comunión unos con otros, tribus con tribus, y estaban unidos a Dios. ¿Por qué? Porque estaban puestos delante de Dios. Si uno mira el tabernáculo, uno encontraba el lugar santo, aquí una cortina que separaba del lugar santísimo, aquí estaba la mesa, y del otro lado de la cortina estaba el arca de la presencia de Dios. Por lo tanto, esa mesa con esos panes estaban diciendo, tenemos nosotros comunión entre nosotros y estamos unidos a Dios. Pero hermanos, esto era una mentira, porque no había comunión entre ellos. Fíjense en lo que dice el versículo 2, el capítulo 2, verso 10, que no hemos leído.
Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre, es decir, Abraham? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es decir, que lo que Dios le estaba diciendo era: esto es una mentira, ustedes están diciendo que tienen comunión y es una mentira. No tienen comunión conmigo, entre ustedes, porque se portan deslealmente unos contra otros, y de mi ley les importa muy poco de las cosas. Ahora, fíjense, no es que el pan estaba mal hecho. Uno cuando llega a esta parte, uno puede entender qué es lo que hicieron con el pan. No era que le pusieron otra harina, ni nada por el estilo. Ellos realmente habían hecho el pan como se tenía que hacer. Lo habían santificado con los ritos y lo habían puesto como lo ponían siempre. Pero Dios no estaba mirando solamente el pan, sino estaba mirando las manos que llevaban ese pan a la mesa. El segundo pecado, sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio es todo lo contrario a la profanación. Si profanar significa que yo traigo de lo inmundo y lo meto en el templo, profanación es totalmente lo contrario. Es cuando algo que integra el templo y que es sagrado, yo lo saco del templo para llevarlo a lo inmundo. El ejemplo es Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor entró en el templo y se robó los vasos, él estaba cometiendo sacrilegio. ¿Por qué? Porque le estaba robando lo que era de Dios. Y en definitiva, la palabra sacrilegio tiene ese significado. Es decir, es robarle a Dios. Cuando yo le estoy robando a Dios, le estoy cometiendo sacrilegio. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Israel en cuanto al sacrilegio? Fíjense en versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos no solo, hermanos, introducían lo inmundo en los santos, sino que le estaban robando a Dios. ¿Por qué? Porque la ley decía: ninguna cosa en que haya defecto tiene que ser ofrecida a Dios. ¿Por qué? Porque no será acepta. Ellos tenían que elegir el cordero. Y dice Dios, ¿elegían el cordero cuál? ¿El ciego, el cojo o el enfermo? Y le decían, pero escúchame, este es ciego. ¿Qué hay? Lo agarro, le pongo una cuerda, lo llevo. ¿Quién se va a dar cuenta que es ciego? Pero está llevando el animal cojo. No importa, lo llevo en los brazos, cuando llego al altar lo pongo allí y se terminó. Este es bueno, no tiene ninguna falla, pero está enfermo, en 2 meses se nos muere. Bueno, vamos a llevarlo a Dios. Es decir que, fíjense en lo que ellos estaban haciendo. Le estaban robando a Dios, porque el cordero le pertenecía a Dios. Y la ley decía que ningún animal con defecto podía ser sacrificado porque no iba a ser aceptado por Dios. Ahora, uno mira y dice, el cordero estaba, la sangre estaba, ellos estaban, pero sacrilegio, le estaban robando a Dios. ¿Por qué? Porque compraban el cordero con descuento. No valía un cordero cojo, ciego o enfermo lo mismo que un cordero sano. Es decir, le estaban robando a Dios. Y Dios lo confronta y lo confronta con el príncipe de su pueblo. Él le dice así: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pero en el versículo 8 le dice: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Es decir, le está diciendo a estos hombres que presentaban el cojo, el enfermo, o el ciego, le estaban diciendo: mire, hagan una cosa, lleven ese corderito, llévenselo al príncipe del pueblo. A ver si ustedes se animan a llevarle una cosa así al príncipe del pueblo. Es decir, hermanos, uno cuando mira estas cosas se da cuenta de que estos hombres tenían más reverencia por el príncipe del pueblo que por Dios. Porque a Dios le llevaban el cojo, el enfermo y el que estaba ciego, pero no se animaban al príncipe del pueblo a llevarle esto. Entonces, cuando Dios miraba todas estas cosas, decían, tienen más reverencia por el príncipe que por mí. Simonía.
La palabra viene de Simón el mago. Era un hombre de Samaria que cuando vio que Pedro, imponiendo las manos, los hombres recibían el Espíritu Santo, le quiso comprar a Pedro ese poder. Por eso, desde ahí de que simonía signifique todo aquello que uno quiere comercializar en las cosas espirituales. Ahora, ¿de qué manera ellos estaban comerciando con las cosas espirituales? Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Quién también de vosotros hay que cierre las puertas o alumbre de mi altar de balde? Los sacerdotes, hermanos, tenían la supervivencia asegurada por ley. Por ley los sacerdotes tenían que ser mantenidos, pero además cobraban por todo lo que hacían. Si abrían la puerta, cobraban. Si encendían la luz, cobraban. Es por eso que le dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Es decir, que todo lo que ellos hacían, lo cobraban. Todas aquellas cosas espirituales, ellos la cobraban. Ahora, hermanos, él los confronta y en el versículo 13, fíjense, él nombra estos tres pecados. Él dice así: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ahora fíjense, en este versículo 13, él dice algo que antes nos dijo. En primer lugar dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Como el servirlo lo fastidiaba, ellos cobraban lo que hacían. Es decir, yo no voy por gratitud a abrir la puerta ni encender el altar, sino que voy porque cobro. ¿Por qué? Porque eso lo fastidiaba. Pero después dice, me despreciáis y trajiste lo hurtado. En el versículo anterior, en los dos versículos anteriores que hemos leído, él está nombrando lo cojo, lo ciego o lo enfermo. Y acá dice, y trajiste lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Trajiste lo hurtado. A veces, hermanos, ellos llevaban el cordero perfecto, el cordero que no tenía mancha. Y cuando traían el cordero realmente que era perfecto, eran porque se lo habían robado. Es por eso que él habla y dice lo hurtado, que no lo dice en el versículo anterior. Sacrilegio. Le estaban robando a Dios. Pero era profanación. ¿Por qué? Porque el hurtado lo ponían en el altar. Es decir que, hermanos, cuando uno mira esto, ve que es grave. Y entonces Dios los confronta con los paganos. En el versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Allí lo está confrontando. Cuando Dios mira a este pueblo que conoce a Dios, que conoce las leyes de Dios, Él le dice, miren, cuando yo miro afuera, miro a los paganos, me doy cuenta de que los paganos tienen más reverencia que ustedes. ¿Por qué? Porque usted agarra a esos pueblos paganos que estaban ofreciendo a sus niños a Moloc, lo llevaban al sacrificio a sus niños. Dios dice, miren, ofrendaban mal, porque yo nunca pedí un niño para el sacrificio, ofrendaban mal, pero tienen más reverencia que ustedes. Ellos no me conocen, y como no me conocen, ofrecen al Hijo, y ustedes que me conocen, no ofrecen el Cordero. ¿Se dan cuenta? Es decir, que Dios lo estaba confrontando con aquel pueblo pagano que no conocía a Dios, pero que tenía más reverencia que Dios.
más reverencia que el pueblo. ¿Por qué? Porque ofrendaban mal, pero tenían temor de Dios. Sabían que había un Dios creador de los cielos y la tierra y tenían temor. Y este pueblo lo que había perdido el temor. Ahora, hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a pensar lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Él dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un pasaje hermoso que uno tendría que quedarse quizás toda una mañana para hablar de todo lo que dice el pasaje. Pero él dice así: linaje escogido. Hermanos, linaje escogido somos nosotros. Linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque nosotros no fuimos escogidos en Abraham, sino que fuimos escogidos en Cristo Jesús. Ahora dice real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque nosotros no oficiamos en un templo. No estamos delante de una cortina, sino que nosotros oficiamos delante del mismo trono de Dios. Somos un real sacerdocio y somos un linaje escogido. Dice nación santa, nación separada, pueblo adquirido por Dios. Y aquí tenemos que meternos, hermanos, en una pregunta. ¿Por qué usted es y por qué yo soy sacerdote? ¿Por qué? ¿Hizo algún curso? No. Fuimos hechos sacerdotes por creer en aquel que murió en la cruz. Es decir, que somos pueblo adquirido y el pueblo adquirido fue adquirido a precio de sangre, a un costo muy alto, un costo que realmente nosotros no merecíamos. Pero por eso somos sacerdotes. Y somos sacerdotes y oficiamos en el trono de Dios, delante del trono de Dios. Ahora, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuál es el peligro, hermanos, en el nuevo sacerdocio? Ustedes se acuerdan que hemos leído que decía Malaquías: el mensaje iba dirigido a vosotros, oh sacerdotes. Cada uno de nosotros que hemos creído somos sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que nosotros afrontamos como sacerdotes? El peligro, hermanos, como sacerdote es que cuando yo hago algo para Dios, Él no mira solo lo que hago, sino mira el vehículo que está haciendo eso para Dios. Dios no mira, hermanos, podemos estar haciendo algo maravilloso, algo realmente extraordinario, pero Dios no mira eso que nosotros estamos haciendo solamente, sino que mira el vehículo que lo lleva. Santiago lo ilustra en el capítulo 3 cuando habla de la lengua y dice así: con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo de que no podemos nosotros hablar mal del hermano, de la hermana, hablar mal de los ancianos y después venir y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque él dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos, lo que me está diciendo Dios es que si yo uso mal la boca, eso invalida la adoración. Si yo estoy hablando mal del hermano, no puedo después alabar a Dios porque estoy cometiendo profanación. Porque estoy trayendo al altar algo que es inmundo, porque Dios no mira solamente lo que yo estoy alabando, mira el vehículo que está trayendo la alabanza. Pero fíjense en que no está diciendo Santiago que si usted adora bien, entonces eso le cubre el pecado. No lo está diciendo. Muchas veces nosotros
queremos cantar con la mejor voz. Recién estábamos tratando de cantar como deberíamos cantar. Y es bueno, claro que es bueno, claro que es bueno. Pero hermanos, no nos quedemos solamente en esto. Porque puedo cantar muy bien, pero el vehículo que está cantando realmente está en malas condiciones para con Dios. Por lo tanto, hermanos, no se trata acá de traer el coro más grande, porque si no traeríamos ese coro, lo pondríamos acá y cantaría maravillosamente bien. Pero el problema es que no es Dios que está mirando aquello que estamos cantando y cómo lo estamos haciendo, y que Dios quiere que lo hagamos bien, pero está mirando aquel vehículo que está trayendo aquella canción, aquella alabanza. Hermanos, si yo uso mal la boca, eso invalida la adoración. Tengámoslo presente. Si yo hablo mal del hermano, después de alabar, estoy profanando el altar de Dios. Pero hermanos, si cuento una historia sucia y luego le canto a Dios, estoy profanando también el altar de Dios. Y estoy profanando el altar de Dios cuando a la ofrenda llega aquel dinero mal habido. Aquel dinero mal habido llega a la ofrenda. Estoy profanando el altar de Dios, porque Dios, que también mira la gratitud a través de la ofrenda, no porque le estemos ofrendando, esté aceptando cualquier cosa. El dinero mal habido no puede llegar bajo ningún punto de vista al altar de Dios, porque si no estamos profanando el altar. Pero estoy profanando, hermanos, cuando la lengua blasfema alaba al Señor. Alaba al Señor. Pero, hermanos, estoy cometiendo sacrilegio cuando tengo que ofrendar y le estoy sacando lo que le corresponde a Dios. Este mes no voy a ofrendar. ¿Por qué? Porque he comprado algo que no me era necesario, pero que me gusta. Y no puedo dejar de pagar la luz, porque si dejo de pagar la luz me la cortan. Y no puedo dejar de pagar el colegio de los chicos, porque si no, me van a llamar y me van a tirar la oreja. Pero total, si no ofrendo, ¿quién me va a tirar la oreja? ¿Quién de los ancianos me va a decir algo si acá no hay control del diezmo, no hay control de la ofrenda? Solamente se cuenta la ofrenda. Pero esto es un acto de adoración que hacemos nosotros frente a Dios en silencio y en secreto. Pero hermanos, cuando le estamos sacando a Dios, estamos cometiendo sacrilegio, porque le estamos robando a Dios lo que es de Dios. Pero estoy, hermanos, cometiendo simonía, porque no es solamente que se puede cometer simonía cuando se toma plata, cuando está el dinero de por medio. Se pueden cometer simonía de muchas distintas maneras. Se puede cometer simonía cuando yo estoy haciendo lo que hago para ganar el aplauso de los hermanos. Cuando yo estoy haciendo lo que hago para recibir la honra del hombre. Cuando yo estoy queriendo ser importante en la congregación, allí estoy cometiendo simonía. Porque no lo estoy haciendo como gratitud a Dios por lo que Dios me dio para que yo pueda hacer lo que hago, sino que estoy esperando de la congregación la alabanza. Hermanos, cuando estos pecados se hacen presentes en nuestras vidas, podemos tener menos reverencia que los paganos y podemos estar diciéndole a Dios: ¿tú nos amaste? ¿En qué nos amaste? Si a mí me va tan mal, hace tanto tiempo que no tengo trabajo, hace tanto tiempo que no puedo realmente estar llevando esto que necesita mi hogar. Hermanos, cuando yo hago algo para Dios, Él está mirando mi vida espiritual. Él está mirando de qué manera yo estoy realmente haciendo las cosas que Él me ordena. Terminamos, hermanos, con una tremenda pregunta que hace Dios en el versículo 13. Él dice así: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos,
y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hermanos, todo lo que nosotros estamos haciendo es como expresión de amor y servicio para el Señor. Lo expresamos cuando ofrendamos, lo expresamos cuando cantamos, lo expresamos cuando estamos enseñando a los chicos, lo expresamos cuando estamos visitando a los hermanos que están enfermos, lo expresamos cuando trabajamos con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios. Todas son esas expresiones de Dios, de amor hacia Dios, de amor y servicio al Señor. Todas esas son expresiones. Ahora, yo creo que todos nosotros, los que estamos haciendo algo para el Señor, en este día tenemos que pararnos frente a lo que hacemos. Cada uno en lo que hace. Cada uno como la expresión de amor al Señor y servicio al Señor. Y se tiene que parar y se tiene que hacer esta pregunta. ¿Aceptará el Señor eso de vuestra mano, de nuestras manos? Imagínense en que yo hoy voy a ofrendar y meto mi mano en el bolsillo. Y el Señor me dice, un momento, Alfredo, ¿qué vas a hacer? Voy a ofrendar, Señor. Y el Señor me dice, ¿aceptaré yo eso de tu mano? Señor, voy a ofrendar el triple, porque me vino un negocio y realmente gané bien. Voy a ofrendar el triple. No me interesa, dice el Señor, no me interesa. Si es el triple, si son 5 veces más, no me interesa. La cuestión es si yo puedo aceptar la ofrenda de tu mano. Imagínense aquellos maestros de escuela dominical que están enseñándole a los chicos. Y se para el Señor al lado de ellos. ¿Qué vas a hacer? Y hoy, Señor, me preparé. Me quedé despierto toda la noche para enseñar tu palabra. Y el Señor me dice, no me importa, te puedes haber quedado un año entero sin dormir. La cuestión es si yo voy a aceptar este servicio de tu mano. Hermanos, es una pregunta solemne que hace Dios terminando este capítulo. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, que estamos haciendo como expresión de nuestro amor y de nuestro servicio al Señor. El Señor hoy se para al lado nuestro y nos dice esto, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Hermanos, este pueblo cayó. ¿Saben por qué? Porque cayeron las cabezas. Este pueblo cayó porque los sacerdotes cayeron. Siempre, generalmente, las congregaciones caen porque la cabeza falla. Es así. Y usted dice, ¿pero qué? ¿La congregación no tiene culpa? Sí, la congregación tiene culpa. ¿Pero por qué cayó la congregación? La congregación cayó porque los hombres que están al frente de la congregación cayeron primero. Y no supieron realmente parar a la congregación cuando estaba desandando el camino. Hermanos, sacerdotes hoy somos todos, pero también la iglesia se dirige por ancianos. Y los que están dirigiendo tienen el doble honor porque tienen doble responsabilidad. Nosotros como congregación tenemos que ayudarlos, pero tenemos que saber que Dios está al lado de cada uno de nosotros, diciéndonos esto, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Es una pregunta que tenemos que respondernos todos. Ojalá, hermanos, esto nos sirva. El libro de Malaquías es tremendamente práctico para la iglesia de hoy y está llamando a la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, ¿a qué? A que podamos realmente entender que no solamente lo que hacemos es lo que está mirando Dios, sino que Dios está mirando toda nuestra vida. ¿Con qué santidad nosotros estamos manejando nuestra vida? Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.